nos complace presentar al cantautor y productor, Gustavo Lima. Bienvenido, maestro. Qué honor que nos acompañe. Gracias, Nadia. Gracias, muchas Adelante, gracias. por favor, esta es su casa. Y bueno, México le conoce a través de sus canciones. Amamos Un par de anillos, Un sueño. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio. Así es, dime. ¿Cómo fue tu primer encuentro con la música? A los 6 años. ¿A los 6 años? A los ¿Tus 6. papás se dedicaban a la música? No, mi papá quería ser guitarrista y cantante, pero me llevaba a mí para cumplir el sueño de él, me llevó a estudiar guitarra y en la parroquia del barrio empecé a estudiar guitarra y la primera guitarra, que era una guitarra española, toqué la 6ª cuerda, recuerdo, y hizo boom. Mi cabeza explotó a los 6 años y dije, esto quiero hacer yo. Empecé a estudiar y me recibí de profesor de guitarra a los 14 y empecé a enseñar donde estudiaba. Allí en esa misma Sí. parroquia. Y yo en la misma parroquia, y yo era el niño que cantaban a los 4 o 5 años. Mi papá me llevaba a cantar a los casamientos, bueno, a todos lados eras su orgullo. Sí, como que me entrenó eso. ¿Y tienes más hermanos o fuiste hijo único? 3 hermanos, no, 3 hermanos. ¿Y a todos les menores. gustó la música? Sí, uno empezó, pero después dejó, el otro para nada. Es increíble. Pero tú fuiste el que heredaste ese gusto, la vena artística. Sí, ¿sabes qué? Yo sabía lo que quería siempre. Hice la primaria, hice la secundaria, pero yo quería ser cantante, tocar la guitarra. Entonces, el problema fue cuando dejé la guitarra española y descubrí la eléctrica. Pues te volviste rockero. Y mi papá ahí ya no le gustó. Le gustaba todo mientras fuera más armonioso, sí, no, él le gustaba. ¿Quiénes fueron tus influencias musicales? Bueno, en realidad, al principio, en los años, el bolero sonaba mucho en Argentina, el bolero mexicano, después sonaba mucho lo que era el twist, el rock and roll recién estaba apareciendo, pero realmente mi influencia fueron los Beatles. Wow. Yo escuchaba esas cosas, pero escuchaba las canciones, las armonías, y entonces formamos grupo y hacíamos covers, todos covers. El inglés era maravilloso, nosotros inventábamos las letras en inglés. ¿De qué lugar de Argentina eres? De Buenos Aires. De Buenos Aires, Argentina, sí. Un lugar lleno de mucha música, arte y pasión también. Sí, muy lindo, tango, folclore, pero el rock en Argentina es fuertísimo, el blues muy fuerte, porque yo creo que el blues es como el tango, cuenta historias poderosas, y en Argentina el blues se toca mucho. Y te decía recién que cantábamos canciones de los Beatles con letras nuestras en inglés porque no la aprendíamos, hacíamos ver que cantábamos. La gente no se daba cuenta. Esto, como decimos aquí en México, lo guachamareamos. Exacto, es todo, lo guachamareamos. Y ya estuvo. Sí. Ya She estuvo. love you, yeah, yeah, yeah. Y después, I love you, cualquier cosa. Ay, qué tiempos tan bonitos. Qué lindo. ¿Quiénes fueron tus primeros maestros en la música? Bueno, un profesor que se llamaba Guillermo Brown, él profesor de música, de guitarra. Después, soy autodidacta en realidad, porque cuando empecé a estudiar cifrado para tocar, Claro. yo quería cantar y formar un grupo, formamos un grupo que se llamaba Láser. Ajá, ¿a qué edad? Sí, a los 19, Oh, ya estaba bastante grandecito, pero ya tenía toda una carrera hecha que me faltaba ser profesional. Entonces me iba a la RCA Víctor y veía pasar a todos los artistas y me quedé como 7 meses. Me sentaba en la compañía de disco, donde reciban a la gente, en el sofá así, y me quedaba horas. ¿Ahí en Argentina o Sí, en viajaste Argentina, a México? en En Argentina. Argentina. Y ahí tuviste tu primera oportunidad Sí, como porque músico. me llamaban para hacer covers. Okay. Venían covers de España o de Italia y yo los hacía en español. Decían, Gustavo es el bueno. No, decía, pero me tenía el nombre, era Glenn Darrell. Y yo los cantaba en español. Y ese era mi trabajo. Ajá. Hasta que un día se me ocurrió, digo, ¿por qué no hago las canciones de hace 20 años con un ritmo moderno, tipo disco? Ajá. Recién era el 78, por ahí era. Y grabamos un disco con canciones conocidas y a los 15 días teníamos disco de oro. ¡Qué maravilla! 5 chicos que veníamos en tren, en colectivo, cómo podíamos, nos manejábamos, te digo, de barrios bien calle de tierra, de noche no hay luz, perros por todos lados, y de ahí a tener disco de oro, a los 2, 3 meses tener carro.
Fue un golpe muy fuerte. Ahí es donde se forjan los grandes talentos, creo yo, porque sí. la vida te enseña a picar piedra y nunca desistir. Exactamente, tú lo estás diciendo. Y fue una enseñanza preciosa porque nos pudimos controlar, no nos descontrolamos. Eso es muy Eso bueno y además muy buenísimo. difícil de lograr. Muy difícil de Porque lograr. para pues muchachos tan jóvenes como Sí. lo eran ustedes en ese tiempo y de pronto les llega hasta disco de oro, esa es una gran fama que a veces es muy difícil de saber manejar. No, y realmente tuvimos 4 discos de oro, el último que grabé eran con canciones italianas, tuvo un disco de platino, y después el grupo, como todo, a los 4 años nos dividimos, y yo me dediqué a producir en Argentina en la RCA Víctor, y empecé a tocar el bajo con los iracundos. Ahí fue donde también hubo un gran cambio en tu vida, porque los iracundos fue una parte muy importante en tu trayectoria musical. Así es. Y resulta que yo con láser había grabado canciones de los iracundos, un ritmo disco, entonces ellos sabían, y cuando yo dejé láser me llamaron, venía a tocar el bajo. Empecé a tocar el bajo, hicimos bastante gira. Lamentablemente seguí cantando por la muerte de Eduardo Franco, el cantante primero del grupo. Entonces nos quedamos en el grupo y después tomaste su lugar como vocalista de la agrupación. Y del grupo después se fusionó en 2, viste, siempre pasan esas cosas. Y con la otra agrupación llegamos a Los Ángeles en 92 y me enamoré de Los Ángeles. Y llegué cantando Hollywood, Palladium, hacíamos gira por todo Estados Unidos, hacíamos Centroamérica, México no hicimos. Y recuerdo que estuvimos 4 años ahí en Los Ángeles, ya me traje a mi esposa Andrea, la causante de la canción Par de Anillos. Par de Anillos. Esa canción es un ícono en la música en español. Aquí en México, yo creo que es la invitada de honor de todas las bodas. Yo la he escuchado toda la vida y nunca la dejan de tocar, al igual que Un Sueño. Pero cuéntanos un poquito de la historia detrás de la canción de Par de Anillos, con nuestros nombres grabados. O sea, sí, mira, una ¿Sí canción, le grabaste los anillos a tu esposa? Sí. Y miraste, nos casamos en el 19 en Israel por 4ª vez. ¡Ay, qué cosa tan bonita! Y yo no sé, es Dios, porque 4 veces con la misma suegra. Ese es amor verdadero, maestro, es amor verdadero. Y la conoció entonces cuando ella tenía 14 años. No, ella tenía 14 años y me vio tocar en un lugar, pero es una historia de novela, porque nuestra familia se conocían. Entonces, ella me ve tocar en un lugar y era muy bonita y bailaba, danza. Entonces se acercó y yo dije, pero vi una edad. Yo le llevo 13 años y medio. 13 años. Entonces, ella tenía 14 y ¿usted cuántos tenía? Yo tenía 26 y medio. Entonces ella me seguía, venía con la mamá. Y resulta, mira, es tremendo. La mamá me conocía a mí desde que yo nací. Es increíble, porque la familia se habían dejado de ver, pero eran muy amigos. El abuelo de mi esposa, de Andrea, con mi padre. Y cuando nos encontramos, y le digo, no tienen que ir, yo tengo un carro, la llevo a la casa. Cuando la llevo a la casa, digo, pero esta casa yo la conozco. Yo he venido hace, no sé, 15 años, lo tenía en mente el piso. Me dice, ¿vos no sos Gustavo, el hijo de José? Sí, no te puedo creer, vos sos. Y entonces fueron 3, 4 meses de llevar a mi suegra con mi esposa, que todavía no era ni mi novia, a comer y comprar a la suegra primero. O sea, usted vio a su esposa, ¿cómo se llama? Andrea. Usted vio a Andrea y se enamoró. Me enamoré. En ese momento. Sí, pero supo no que... era intocable por la edad y por la familia. Claro. Entonces pasaron unos cuantos meses, hasta que estuvimos 3 años de novio, nos casamos. Y supongo que ella cumpliditos los 18 años. 18 años, sí. Y a ella le escribí, es como si fuera hoy, te digo, en un lugar así, estamos con Roberto Livi, y me dice, tenemos que hacer una canción de casamiento, de Padre Anillo, me dice Roberto. Y yo estaba con la guitarra y Andrea estaba sentada ahí, y empecé, te prometo que... Y no había ni para grabar, era todo, había que cantarlo y recordarlo y anotar la letra. Y así nació Par de Anillo. Y es una canción tan hermosa. Es una canción hermosa. A veces, el otro día me decía alguien, estuve en McFarland el domingo predicando y cantando ahí. McFarland es una ciudad que está a 160 kilómetros de Los Ángeles, donde el otro día un pastor mexicano compró la última casa de la ciudad de un americano. Todo McFarland es México.
Es increíble. Entonces me dice esa persona, me dice, con su canción Par de Anillos yo me casé. Y yo dije, Sí. ¿cómo le habrá ido? Yo creo que yo digo que muy Le fue bien. bien. Le dije, Yo ¿cómo le digo fue? que Me dice, muy bien, gloria a Dios. Claro que sí, yo creo que todas las familias mexicanas se han casado y también de Latinoamérica, por Sí, supuesto, con tremendo. esa canción de Par de Anillos. Y Un Sueño, que también es una canción icónica Bueno, que la escuchamos en ritmo de cumbia aquí, sí. todo el mundo la ha bailado y también aparece en todas Sí, las Los bodas. Ángeles de Charlie. Yo ya había recibido a Cristo en el 99, entonces Fonovisa me llaman y me dicen que buscaban una canción, y yo busqué el baúl de los recuerdos y la había escrito hacía como 3 años. Y le presenté 2 canciones, grabaron Muñequita Mía y Un Sueño. ¿Y esa canción la escribió en balada o la escribió No, no, netamente en la cumbia? escribí siempre, no, en balada, en En balada. Ellos la balada. pusieron en cumbia y realmente fue. Recibí el premio en el 2001 a la canción más tocada mexicana en Estados Unidos por ASCAP. Uh, Tengo el premio en mi estudio de grabación. Realmente yo estoy agradecido a México. Te cuento, hace un par de semanas estuve haciendo una gira por Puebla y me encanta. A mí me meto en los lugares y hacemos eventos y se hacen matrimonios y se hacen bodas y estoy contante. Le pido a Dios que me dé fuerza para seguir adelante. Tengo amén. un espíritu joven, tengo unos cuantos años encima, pero el espíritu es joven y eso es lo que sirve, ¿no es cierto? Y Amén. eso realmente eh, estoy muy agradecido a Dios. Ya van 26 años en Cristo que voy a cumplir ahora el 12 de diciembre. Gracias a Sí, Dios, gracias a y tuve Dios. una carrera preciosa. Muchos artistas le han grabado sus Muchas canciones, canciones. Marisela. Marisela también me grabó, en Argentina me grabaron. Y te digo, mira, yo tengo porque en el ambiente que es música, y tú lo conoces también porque has tenido muchos éxitos, yo sé, si no te cuidas, llega un momento en la edad donde ya no tenés más fuerza, no servís para nada. Sí Te vamos a envejecer. desgasta, te Sí. Yo absorbe. tengo una frase, la vejez se cuida en la juventud. Mm, La vejez se cuida en la juventud. Y yo buenísimo. pasé por todas, puede ser de droga, de cosas, y eso no me duró a mí casi nada. Bueno, llegaste a tocar, como decimos en México, los cuernos de la luna. Sí, Tenías fama, dinero, sí. el amor de tu familia porque Sí. estabas felizmente casado, pero ¿qué más podías pedir? Y bueno, la canción Un Par de Anillos estaba yendo ahora porque estábamos separándonos con Andrea después de 14 años de casado o de cansado, no sé, de cansado. Oh, Fue muy triste. Entonces, fue una cosa donde yo tenía todo, pero no tenía nada. Entonces, claro. cada gira que hacía, cada lugar que iba, cuando me iba al hotel cansado de dormir, era una tristeza porque ya estábamos hablando de separación, veía a los niños chiquitos y realmente yo soy descendiente de italiano, la familia es todo. Y Sí, entonces todo se me vino abajo. por Después ya no, supuesto. como que no quería vivir y ahí pasó algo precioso. Su vida de éxito era un sueño, pero cuando escuchó la palabra divorcio, Ujú. se convirtió en una pesadilla. ¿Cómo transformó su forma de escribir? Al volver de la pausa, Gustavo Lima nos lo cuenta, pero antes quiero invitarte a que escanees el código QR que aparece en tu pantalla y cuéntanos cómo podemos orar por ti. Aquí en Vive Más estamos para servirte. No te muevas, enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Vive Más y precisamente antes de la pausa el maestro Gustavo Lima nos estaba contando sus anécdotas en la música y de esta canción tan especial que ha conquistado nuestros corazones, Par de Anillos, que compuso para su esposa, Así el es, amor de su el vida. amor de mi vida. Esos nombres grabados comenzaban a desdibujarse de ese par de anillos, Sí, maestro. exactamente, lo estás ¿Qué es lo diciendo bien. que sucedió? Yo creo que el 14 años de casado, teníamos 3 hijos, como te decía, teníamos una vida, no nos faltaba nada, Usted viajaba mucho, trabajaba viajaba mucho. mucho. Eso hizo que haya algo en el matrimonio, porque yo me confiaba en Mm, decir, no, no le va a faltar a mi familia, no le falta dinero, no le falta casa, viajo y de repente estaba en México o estaba en El Salvador, en vez de ir a Los Ángeles me iba a Costa Rica y después faltaba en la casa. Y esa mm, falta de presencia, como dice mi esposa, nunca fuiste ni golpeador, ni borracho, ni drogadicto, pero la presencia tuya se exacto. faltaba. Y eso hizo mella en el matrimonio
Y si bien, como digo siempre, en mi casa no volaron platos voladores, no andaban platos voladores, nunca nos Sí, peleamos, exacto. pero sí decidimos Comenzó a enfriarse un se poco la enfrió. relación y supongo que ella con 3 hijos tenía un papel un poco de madre soltera, ¿no? De hacerse caso, Exactamente, si sí. alguien se enfermaba en la familia hay que llevarlo al hospital, que inscribirlo a la Bueno, escuela. no llegamos a eso, pero podría haber ocurrido. Mm. Entonces yo, para acompañar a mi esposa, traje a mi suegra, todo se veía bien, pero hasta que un momento, una noche, conversamos y decidí, y había una falla grande en el matrimonio. Entonces, comenzamos a hablar y fue tan fuerte que decidimos tomarnos un tiempo sin irme yo de la casa. Y entonces vivimos como 9 meses, la casa es muy grande, en un lugar, ella en otro, los niños nunca supieron nada, ya tenían 12, 8 y 2 años, y, y de repente Rabito, el cantante argentino cristiano, Sí, lo mi conozco. esposa hizo un video, estaba en un equipo, empezó a trabajar en un equipo donde hacían videos porque ella quería hacer algo. Entonces le dije, salí a trabajar, haz algo que te divierta, yo viajo y vos haces lo tuyo. En la casa te había una persona que cuidaba, más la suegra, estaba todo. Entonces en ese Más o momento menos sostenido, se ¿no? sostenido, pero en ese momento estaba nuestra ruptura y en ese tiempo que nosotros estamos separados, ella viaja a ayudar a un video de Rabito Sinceridad y Rabito, que nos conocía, se entera lo que estaba pasando y le habla del Señor. ¿En algún momento ella le pidió el divorcio a usted? No, no en ningún momento. No me dijo nos divorciamos, nos vamos a separar un tiempo, porque nosotros siempre nos amamos. Siempre era un amor, ¿cómo te puedo? Inexplicable, siempre nos amamos. De que yo la vi, ella me vio a mí, y fue una cosa, pero fue tan fuerte lo que nos sucedió que yo aún era como, no podía creer lo que me estaba pasando. Yo quería recuperar el matrimonio. ¿Usted sufría porque ella Sí, ya no estaba emocionalmente cerca? sí, yo creo que sí, pero yo también en mi mente y sin Cristo trataba de no pensar mucho, de seguir viajando, de seguir haciendo cosas y llenarme con otras cosas y dejar que el tiempo corra a ver si eso se solucionaba. ¿Y cómo era cantarle al amor en todas esas giras que usted realizaba cuando su matrimonio se estaba viniendo abajo? Bueno, cantaba tú con él, cantaba Esta la canción puerta. maravillosa que escuchamos en salsa, tú con él, no Sí, la puedo cantar, no, pero no, sí. Ahora se llama Tú Jesús, y cantaba Las puertas del olvido, ¿por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen vivir. Eran canciones que yo cantaba con lo que me estaba, no era tú con él, pero con cosas que me estaban pasando. Y realmente, cuando ella tiene ese encuentro con Rabito, Rabito se entera, le habla de Jesús, y Andrea no escuchó, pero no recibió nada. Pasaron como 2 meses, yo creo que estaba en Costa Rica y viajaba para Nicaragua y Andrea la llamo por teléfono y me dice, ya no trabajo más, me pasó algo muy lindo. ¿Qué te pasó? Le digo yo. Recibí a Jesús. Y yo dije, recibí a Jesús. Dije, Jesús. Y corté. Y estuve cantando 2 o 3 semanas con la gira pensando qué Jesús habrá recibido. Cuando volví, ¡ay! ¿entendés? Yo confundí con un hombre. Usted pensó que Claro, ella se había enamorado de un Chuy. de- Pero ¿Quién es ese Chuy? por Preséntamelo. eso cantaba tú y el Chuy. No, pero está hablando, te cuento que estuve 2 semanas viajando. Cuando volví a Los Ángeles, agarré mi carro en Los Ángeles, manejé 40 minutos hasta mi casa. Pensó que ya había perdido a su Ya está, esposa. todo perdido. Entonces dejé el carro en el parking, Sí. fui a abrir la puerta de la casa, pongo la llave, se abre la llave de adentro y Andrea me dice, ¿viniste? Dios te bendiga. Oh. Y yo dije, Dios te bendiga. Si yo venía iracundo, que iracundo significa enojado. Yo venía de los Yo iracundos venía y con las muy 5, sí, muy iracundo. iracundo, venía con las cinco, ¿cómo se llama? Líneas del wifi del enojo así, bien enojado. Y te digo que me tomó de sorpresa. Claro, Yo venía a claro. pelear y ella me dice que Dios te bendiga. Cuando entro a la casa ya siento un ambiente distinto. Ujú, La mitad de la casa ya había ujú. sido salva. Te voy a contar por qué. Porque Andrea pasaron como 20 días y se iba a tomar un avión para irse y María, mi hija, que
que ahora tiene 35 años, era chiquita y le agarró la llave del carro y le dijo, para que no te vayas más, ¿cómo se va papá? Ay, Mi hija dijo. no. Entonces Vida. ahí Andrea reflexionó lo que había hablado Rabito y lo llamó, y Rabito vivía a 1 hora de mi casa. Ajá. Y él le habló de Cristo, ella recibió al Señor. Ella me explicó eso. Por eso me dijo, que Dios te bendiga. Y entré a la casa y Conoció a Jesús. conoció a Jesús en octubre del 99. Y vos sabés que comenzamos, yo la veía distinta. La veía, ya no había dejado de trabajar, se quería quedar con los hijos y me hablaba de Jesús. Después vino Rabito a mi casa, me hablaba de Jesús. Viene Oscar Medina, me hablaba, todos me hablaban de Jesús. ¿Y qué te decían de Jesús? Bueno, me hablaban de que yo tenía que cambiar mi vida, que si bien era un buen hombre y todo, no tenía nada porque no tenía Cristo, que Andrea ya había recibido al Señor, que la casa le pertenecía al Señor, que la familia la creó el Señor, y es verdad, la familia la creó Dios, por eso en la familia lo primero que viene a atacar el enemigo es la familia. Claro. Porque entonces, y me hablaron 1 mes, 2 meses, 3 meses, y me acuerdo que yo todavía no quería saber nada. Me compré un carro deportivo alemán, convertible, para tal vez cumplir la canción aquella 40 y 20 y buscarme una novia. Yo no quería arreglar nada. Ok, Yo, a ver, déjeme recapitulo. como que me desenamoré. Se encuentra con su esposa que Sí, no lo había engañado, sí, sino que no, había recibido a sí, Cristo. Usted pensaba que lo había engañado y luego se da cuenta que no. no, Pero se desilusiona de ella cuando sabe que ahora Jesús sí. era el dueño de su vida. Prefería mejor irse a buscar a otra mujer. En realidad yo no estaba preparado, porque yo creía que conocía de Jesús. Pues claro. Yo decía, si yo conozco de Dios, yo conozco de Dios, ¿por qué tengo que recibir a Jesús? Estos aleluya, no me gustaba nada. Claro, son los fanáticos. Son los fanáticos, Y ahora aleluya. ya entró ella encima también con los Rabito y Oscar Medina y otros, fanáticos. y venían amigas de la iglesia, entonces... Y ya eso no pero, mira, había algo que le chocaba. Fue tremendo porque yo estuve 1, 2, 3 meses, y un día que le digo a Andrea, me compré el carro como 10 días antes de ir a la iglesia. Voy a ir a probar mi carro en Malibú, voy a ir por la montaña. Le digo, ¿dónde vas a ir? Me voy al mall con mamá y los niños, ok. Y se fue a la iglesia después. Y yo me fui a buscar novia. A buscar novia, poner. Y salí con ese auto. Sí. Y Rabito me había invitado. Yo había venido el día anterior de Atlanta y Rabito me deja en esos teléfonos chiquititos de antes que había un mensaje. Me dice, estoy en Diamond Bar en una iglesia, ahí me congrego. Vení el domingo a la mañana. Él insistía. Le dije, yo ni loco voy a ir a la iglesia. Y sabes que llegué a la iglesia. No me preguntes cómo. Yo me subí al carro, manejé para ir a Malibú y yo me desperté en la iglesia donde Rabito me había invitado a las 11 menos cuarto de la mañana, y como que me desperté, de ahí saqué la frase, Jesús también maneja carros convertibles. Y como que me desperté, dije, y como me enojé, y me venían a saludar antes que baje del carro, me saludaba, bienvenido. Ese 12 de diciembre de 1999, entré a la iglesia iracundo, enojado. Rabito me vio, me vino a buscar, me quedé parado, cerré los ojos porque no quería ver, me quedé parado atrás de la pared de la iglesia y me senté. Cuando me senté recuerdo que él me dijo, párate que va a estar la alabanza. Y yo dije, ¿la qué? La alabanza, me dijo, y la adoración. Yo nunca escuché eso. Y me paré y cerré los ojos. Y escuché Dios me tocó a través del don que me dio, que es la música. Y empecé a escuchar la alabanza. Escuchaba que cantaban, primera alabanza, segunda alabanza. Y de repente en la tercera alabanza como que sentí algo y de repente empieza la adoración. Y ahí donde Dios me sacudió, abrí los ojos y vi como 2000 personas que tenían las manos así, cantaban y cantaban. Y vi una cruz sin Cristo, vacía, y dije, mira mi pensamiento, siempre lo digo, no está Cristo, se robaron a Cristo. Después entendí que la cruz está vacía porque no está muerto, Él está vivo. Amén. Y empecé a levantar las manos y tratar de cantar lo que no conocía, porque no conocía la alabanza. Y cuando el pastor hace el llamado, habla de aquellos que vivían de una manera pero hacían otras cosas, que creían que conocían de Dios. Y yo dije, este pastor me está hablando a mí. Le contaron. Seguro Rabito me trajo acá porque es amigo del pastor y le contó mi vida. Es lo primero que me dijo el diablo en la cabeza. Eso pasa No, y mirá dónde termina esto.
Y entonces yo me puse iracundo, me empecé a sentir mal, hasta que él dijo, si quieres recuperar todo lo que Dios te ha dado y te lo robó el enemigo, hoy es tu día. Yo dije, sí, eso fue la llave. Quiero recuperar a Andrea, quiero recuperar mi matrimonio, quiero recuperar mi familia. Y yo dije, ¿cómo será recuperarlo? Y él dijo, tienes que hacer una oración de fe, pero no la repitas como loro, hazla de corazón. Y él empezó, Señor Jesús, hoy vengo del... Y yo, Señor Jesús, yo ni me acordaba que estaba Rabito al lado, nada, yo estaba concentrado. Y en un momento cuando él dice, hoy Señor reconozco que tú moriste en la cruz por mí y yo te acepto, cuando voy a decir yo te acepto, me quedé mudo, no pude hablar y una voz como horrible sentí en la mente que me decía, ridículo, ridículo. Te puse en el Joven Palladium, te puse amistades, te puse fiesta, te puse dinero y me quieres cambiar. Y como que se me heló la sangre, ¿cómo es? Piel de gallina, como decimos nosotros, y tuve miedo. Claro. Y tuve miedo y recuerdo que me callé la boca y cuando él seguía diciendo eso, una voz más poderosa lo borró al enemigo y dijo, hijo, hijo, lo recuerdo como si fuera, hoy te voy a mostrar cosas ocultas que tú no conoces. Y era Jeremías 33:3, que yo ni leía la Biblia. Y Jesús me estaba diciendo, hoy recíbeme porque ese don que que tienes, te lo di yo. Tu vida, tu voz me pertenece. Y salí corriendo, Nadia, para el altar y no me acuerdo nada. Solamente me acuerdo que me desperté en el piso, no había más gente en la iglesia, había gente tirada en el piso así. Me levanté, me dieron una Biblia, oraron por mí, manejé 1 hora y 15, llegué a mi casa, abrí la puerta y le dije a Andrea, recibí a Jesús. Y ella me abrazó y empezamos a congregarnos en una iglesia 12 de diciembre de 1999. Gracias a Dios. Sí, fue tremendo. Gracias a Dios. Y además lo que a mí me tiene tan asombrada es que tú no estabas buscando a Jesús. No, eso, tú no lo estabas buscando. No, yo me estaba escapando de Jesús. Pero Jesús te estaba y buscando. Ustedes no me buscaron a mí, yo lo busqué a ustedes, dice el Señor, porque dice la Biblia. Y recuerdo que me dice, vamos a empezar a ir a la iglesia. Y fue una iglesia que ella iba y yo no sabía. Una iglesia chiquita. Y empecé ahí, enero, todo enero, y ya viene febrero, 14 de febrero, y yo tenía gira con una compañía en Guatemala, El Salvador. Cuando le cuento al pastor, le digo, pastor, voy a faltar, porque voy a faltar 2 semanas. ¿Dónde se va? Me dice. Yo cantaba con los iracundos y ahora canto solo. No, me dice, usted no puede servir a los dioses. Pero yo canto, usted tiene que decir, o le canta a Dios, o le canta a la vida, o le canta al mundo. Eso fue lo que él me planteó. Entonces yo tomé una decisión ese día. Señor, te voy a cantar siempre. Llamé a un grupo que llamaban Los Ángeles Negros. Mirá los nombres. Los Ángeles Negros, los iracundos, todo mal. Pero además una de las agrupaciones también más importantes de ellos música. me cubrieron y empecé a congregarme 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Y perdí muchas amistades. Claro. Perdí muchas amistades. Claro. Siempre digo que se fueron todos, en realidad se fueron todos, pero llegó aquel que llega cuando se van todos, Jesús. Y me mantuve, empecé a congregarme, a estudiar la palabra. Después de unos años, en el 2010, casi a los 10 años, abrimos una obra con Andrea, pastoreamos por 15 años. ¡Ay, gracias a Dios! Ahora, sí, ¿Qué pasó con tu matrimonio? No, ¿O después de que recibiste a Jesús? No, el matrimonio nos volvimos a enamorar y nos casamos de vuelta. Entonces, y ya nos casamos 4 veces, es el amor de mi vida, ella me dice, vos sos el amor de mi vida. Han pasado, como digo siempre, caminar en Jesús no es solamente un camino de rosa, hay camino de espinas. El Señor lo caminó, si a Él le pasó, ¿cómo nos va a pasar a nosotros? Pero hacemos lo que decía Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es mi versículo. Me han pasado cosas de muerte, de enfermedades, en estos 26 años en Cristo, pero para atrás ni para peinarse. Amén. Siempre para adelante, poniendo la mirada en aquel que dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, Jesús. Amén. Y aquí estamos.
Y entonces se volvieron a enamorar, Nos volvimos a enamorar. comenzaron a servir al Señor, ahora con la música. Con la música comenzamos a hacer eventos matrimoniales donde predicamos, cantamos, invitamos a las parejas, oramos por las personas. Y no te digo solo en Los Ángeles, en Inglaterra, en Suiza, en Bélgica, en Italia, en España. Ay, Increíble. gracias a Dios. En Australia. Es increíble lo que Dios puede hacer. En realidad, nunca dejaste de amar a Andrea. No. Siempre la amabas, nada más como que te habías enojado que estaba según tú en... No, y ahora se metió en una secta. En una secta. Claro, sí. Pero cuando Dios te encontró y se volvió el amor de tu vida, compartieron ese amor en común. Y qué precioso es Jesús, ¿no? Porque caminar con Él de la mano es estar seguro de lo... Van a venir problemas, pero Él es la solución, estar seguro de que, siempre digo, lo mejor está por venir. Gracias. Y el que viene es Cristo. Así que lo único que tenemos que hacer es la voluntad de Dios, ver la necesidad del prójimo, de darle gracias a Dios cada día por un día más. Alguien me dijo el otro día, es un día menos, para vos es un día menos. Le dije, para mí es un día más. Y tal vez sea un día menos, pero para encontrarnos un día con el Señor, ¿no? Claro. Y la Biblia dice que el cordón de tres dobleces, ¿no? No se rompe. No se rompe fácilmente porque el Señor es ese tercer hilo que está en medio de la relación. ¿Cuál fue la reacción de Andrea cuando tú regresaste ese día después de haber tomado tu convertible para buscar alguna otra novia, pero regresaste enamorado de Jesús? Sí. ¿Cómo fue la reacción de ella? ¿Qué fue lo que dijo? Estábamos como cuando estábamos de novio al comienzo. Fue el primer amor en Cristo y volvimos al primer amor en nosotros y compartíamos todo. ¿Recuerdas qué le dijiste o cómo se lo dijiste? No, lo que sí que me recuerdo que ya no me enojaba con la suegra. ¡Milagro! No, y después de 3 años, mi suegra recibió a Cristo. También. Entonces yo siempre que digo que no te pelees con la suegra. Dios te cambia el parentesco. Si era suegra, ahora es hermana en Cristo. No, con Andrea todo, seguí escribiendo canciones. Hay un video que hicimos un evento grande en el 2005 donde canto 2 canciones de matrimonio de nuevo, que son otras canciones donde cantamos de nuestro amor y todo lo que... Bueno, son testimonios, mis canciones son testimonios de lo que viví. Y yo creo que en Cristo nada se pierde. Todo se recupera. Todo se recupera. Y si perdemos algo aquí en la tierra, en el cielo, lo vamos a ver, lo vamos a recuperar. Y de hecho la Biblia dice eso, que cualquiera que deje padre, madre, casa, hermanos, sí. Le va a ser dado en el cielo, pero exactamente. también aquí en la tierra. Así es. Dios nos bendice. Sí. Y como bien lo dijiste hace un momento, el caminar con Cristo no es un camino rosa, sino también hay rosas y hay espinas. Así es. Hay rosas y hay espinas, pero de su mano siempre podemos concentrarnos. Yo te cuento, tengo un hijo en el cielo, y yo pienso, ¿qué hubiera sido de mi vida si no estuviera en Cristo? Exacto. Me aferro al Señor. Amén. Porque sé que algún día el Señor me va a llamar y no nos vamos a ver como familia, pero nos vamos a ver como hijos de Dios, las almas. Entonces digo, la tristeza puede estar, pero el poder de Dios te levanta cada mañana y aunque tengo 71 años, y aunque a veces el cuerpo te hace algún ruidito, si pego un salto y me levanto, se escucha un crack y el diablo me quiere decir que me agarró el viejazo, yo le digo, mentira, diablo, ese ruido es porque todavía estoy crocante para servir a Cristo. Amén, así como debe de ser, maestro. Y definitivamente la música y sus canciones son un reflejo de lo que está viviendo, de lo que hay en su corazón. Sí, ¿Cómo han cambiado las letras de sus canciones? Sí, tremendo. Ahora son mensajes de reflexión, de restauración de corazón, y son todos los días, por ejemplo, cuando canto, tú Jesús, el tiempo corre, yo te espero, sé que volverás. Ay, me la imaginé con ese fondo de salsita, ¿verdad? No, pero bien, pero sigo, por ejemplo, ahora canté Confía. Confía es un testimonio de algo que me había pasado doloroso y en vez de pedirle al Señor dirección, me quejé y le dije, Señor, ¿por qué a mí? Ya llevo 10 años en tu camino, he dejado todo, Señor, ¿por qué a mí? Y yo sentí del Señor que dijo, confía.
Confía. Confía. La letra de una canción maravillosa. Sí. Y porque nos había pasado algo con el hijo mayor que se nos había ido de la casa y mi esposa lloraba y ahí nació esa letra que decía, confía, tus lágrimas una por una están contadas porque a Dios no se le escapa nada y por ti los cielos moverá. Gracias, Y ese hijo Señor. volvió a los 2 meses, cantó la canción que canta re bien mi hijo, hizo los coros, hizo el video y el hijo pródigo volvió. Entonces, confiemos. Confiemos en el Porque Señor de todo sí, corazón. Dios nunca se equivoca. Nosotros sí. Sí. Estamos caminando por un mundo torcido, pero el Señor es el que endereza veredas, sendas, como dice la Biblia, y todos los días tú, yo, estamos siendo perfeccionados en la mano de Dios a través de la palabra hasta que Él venga. Ciertamente no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados y un día la acabará, la obra que ha comenzado en Así es. nosotros. Así que... Y precisamente la vida de una persona exitosa profesionalmente suele estar llena de compromisos y sin duda pues la agenda va a ser muy apretada. Vivir rodeado de comodidades adicionales puede pues resultar muy tentador. ¿A quién no le gusta vivir rodeado de lujos, verdad? Pero también puede convertirse en una peligrosa trampa. Cuando el trono de tu corazón lo ocupa algo o a alguien diferente a Jesucristo, Así es. todo empieza a desordenarse. Porque una cosa es trabajar con diligencia por las necesidades de tu familia, ¿verdad? Y otra muy distinta es permitir que el trabajo absorba tu corazón. La Biblia nos enseña en Proverbios 23, del versículo 4 al 5, y te voy a leer la versión NTV. Dice, no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. Afanarnos en el trabajo, como Marta, nunca será más importante que sentarnos a los pies de Cristo como María, para estar en su presencia. Entonces, pues a lo mejor te preguntarás, ¿cuál es el justo medio en el que puedo agradar a Dios? Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:11. Pablo nos responde, dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos, trabajen con sus manos. Si te has dado cuenta que pues a lo mejor has descuidado a tu familia, a tus hijos, por el afán del trabajo, por lograr reconocimiento de los que están a tu alrededor, hoy quisiera pedirle al Señor que te dé sabiduría para que puedas organizarte y sí trabajar, pero darle prioridad a tu tesoro más grande después de Dios, que es tu familia. Cierra los ojos y repite después de mí, dile, Señor, el día de hoy reconozco que mi Dios más grande ha sido el reconocimiento de las personas a mi alrededor. Te pido perdón, porque en lugar de que tú estés sentado en el trono de mi corazón, estoy yo. Y he querido llenar el vacío a través de mi orgullo. Perdóname porque hoy lo estoy perdiendo todo. Perdóname porque he lastimado el corazón de mi familia y de mis hijos. Perdóname porque he sido muy egoísta. El día de hoy yo creo que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario todo lo que a mí me correspondía pagar. Él pagó absolutamente toda la culpa y derramó su sangre pensando en mí, en esa cruz. A mí me correspondía ese dolor, a mí me correspondía ese sacrificio, pero tú enviaste a Jesús en mi lugar. Gracias, Señor. El día de hoy yo recibo el regalo del perdón que me ha sido dado a través de Jesús. Y creo que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un único Dios verdadero al cual a partir de hoy quiero entregar mi vida y mi corazón. Padre, resucítame a una nueva vida, así como resucitaste a Jesús de entre los muertos. Te entrego mis decisiones, mi carrera, mi vida, enséñame por qué caminos debo andar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y si el día de hoy has hecho esta oración con nosotros,
quiero invitarte a que busques un lugar donde congregarte, un lugar donde te enseñen la palabra de Dios, en donde conozcas a otras personas que como tú han reconocido que seguir al Señor es el mejor camino para sus vidas. No somos perfectos, pero queremos buscarle. Y dos, toma tu Biblia, comienza a leerla y tu fe va a ser acrecentada a través de leerla cada día. No te separes de ella, ni a derecha ni a izquierda. Y por supuesto puedes escanear el código QR que aparece en tu pantalla, porque aquí en Vive Más queremos leer tu historia y orar personalmente por ti. Es completamente gratuito. ¡Hey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. Hazlo ahora.